Sor Juana Inés de la Cruz. Respuesta a Sor Filotea. Carta Tenagórica. Cuarta y última parte. No hay duda de que para inteligencia de muchos lugares es menester mucha historia, costumbres, ceremonias, proverbios y aún maneras de hablar de aquellos tiempos en que se escribieron, para saber sobre qué caen y a qué aluden algunas locuciones de las divinas letras. No es alusión a la ceremonia que tenían los hebreos de rasgar los vestidos en señal de dolor, como lo hizo el mal pontífice cuando dijo que Cristo había blasfemado. Muchos lugares del apóstol sobre el socorro de las viudas no miraban también a las costumbres de aquellos tiempos. Aquel lugar de la mujer fuerte no alude a la costumbre de estar los tribunales de los jueces en las puertas de las ciudades. ¿No significaba hacer algún voto? ¿No se llamaban los pecadores públicos porque hacían penitencia a cielo abierto, a diferencia de los otros que la hacían en un portal? Aquella queja de Cristo al fariseo de la falta del ósculo y lavatorio de pies, ¿no se fundó en la costumbre de que hacer estas cosas tenían los judíos? Y otros infinitos lugares, no sólo de las letras divinas, sino también de las humanas, que se topan a cada paso, como que significaba obedecer al rey, que significaba dar libertad, aludiendo a la costumbre y ceremonia de dar una bofetada al esclavo para darle libertad. Virgilio, que alude al agüero de tronar hacia occidente, que se tenía por bueno, que no sostiene el donaire de equívoco, sino la alusión a la propiedad que decían tener la liebre. Aquella respuesta de la casta matrona al pretestor molesto, para decir que no quería casarse, aludiendo a la ceremonia de untar las puertas con manteca y encender las teas nupciales en los matrimonios, como si ahora dijéramos: por mí no se gastarán arras ni echará bendiciones el cura. Y así hay tanto contento de Virgilio y de Homero y de todos los poetas y oradores, pues fuera de esto, ¿qué dificultades no se hallan en los lugares sagrados, aun en lo gramatical, de ponerse el plural por singular, de pasar de segunda a tercera persona? ¿A qué poner los adjetivos en genitivo en vez de acusativo? ¿A qué el poner el femenino por masculino y al contrario, llamar adulterio a cualquier pecado? Todo esto pide más lección de lo que piensan algunos que, de meros gramáticos, o cuando mucho, con 4 términos de súmulas, quieren interpretar las escrituras, sin saber cómo se ha de entender. Siendo este lugar más en favor que en contra de las mujeres, pues manda que aprendan, y mientras aprenden, claro está que es necesario que callen. Y también está escrito, donde se habla con toda la colección de hombres y mujeres, y a todos se manda callar, porque quien oye y aprende, es mucha razón que atienda y calle. Y si no, yo quisiera que estos intérpretes y expositores de San Pablo me explicaran cómo entienden, porque a lo que han de entender de lo material de los púlpitos y cátedras, o de lo formal de la universalidad de los fieles, que es la Iglesia. Si lo entienden de lo primero, que es, en mi sentir, su verdadero sentido, pues vemos que, con afecto, no se permite en la Iglesia que las mujeres lean públicamente ni prediquen, porque reprenden a las que privadamente estudian.
Y si lo entienden de lo segundo y quieren que la prohibición del apóstol sea trascendentalmente, que ni en lo secreto se permite escribir ni estudiar a las mujeres, ¿cómo vemos que la Iglesia ha permitido que escriba una Gertrudis, una Teresa, una Brígida, la monja de Agreda y otras muchas? Y si me dicen que éstas eran santas, es verdad, pero no obsta mi argumento. Lo primero, porque la proposición de San Pablo es absoluta y comprende a todas las mujeres sin excepción de santas, pues también en su tiempo lo eran Marta y María, Marcela y María, madre de Jacobo, y Salomé, y otras muchas que habían el favor de la primitiva iglesia, y no las exceptúa. Y ahora vemos que la iglesia permite escribir a las mujeres santas y no santas, pues la de Agreda y María de las Antiguas no están canonizadas y corren sus escritos, ni cuando Santa Teresa y las demás escribieron lo estaban. Luego, la prohibición de San Pablo solo miró la publicidad de los púlpitos, pues si el apóstol prohibiera el escribir, no lo permitiera la iglesia. Pues ahora yo no me atrevo a enseñar, que fuera en mí muy desmedida presunción. Y el escribir, mayor talento que el mío requiere y muy grande consideración. Así lo dice San Cipriano. Lo que solo he deseado es estudiar para ignorar menos, que, según San Agustín, unas cosas se aprenden para hacer y otras para solo saber. Pues, ¿en qué estado el delito si aun lo que es lícito a las mujeres, que es enseñar escribiendo, no hago yo porque conozco que no tengo caudal para ello? Si el crimen está en la carta atenagórica, fue aquella más que referir sencillamente mi sentir con todas las venias que debo a nuestra Santa Madre Iglesia. Pues si ella, con su santísima autoridad, no me lo prohíbe, ¿por qué me lo han de prohibir otros? Llevar una opinión contraria de Vieira fue en mi atrevimiento, y no lo fue en su paternidad llevarla contra los tres santos padres de la Iglesia. Mi entendimiento tal cual no es tan libre como el suyo, pues viene de un solar. Es alguno de los principios de la Santa Fe revelados, según su opinión, para que la hayamos de creer a ojos cerrados. De más que yo ni falté al decoro que a tanto varón se debe, como acá ha faltado su defensor, olvidando de la sentencia de Tito Lucio, ni toqué a la Sagrada Compañía en el pelo de la ropa, ni escribí más que para el juicio de quien me lo insinuó, que si creyera se había de publicar, no fuera con tanto desaliño como fue. Si es, como dice el censor, herética, ¿por qué no la delata? Y con eso él quedará vengado y yo contenta, que aprecio, como debo, más el nombre de católica y de obediente hija de mi Santa Madre Iglesia, que todos los aplausos de docta. Si está Bárbara, que en eso dice también, ríase, aunque sea con la risa que dicen del conejo, que yo no le digo que me aplauda, pues como yo fui libre para disentir de Vieira, lo será cualquiera para disentir de mi dictamen. Pero, ¿dónde voy, señora mía? Que esto no es de aquí, ni es para vuestros oídos, sino que como voy tratando de mis impugnadores, me acordé de las cláusulas de uno que ha salido ahora, e insensiblemente se deslizó la pluma a quererle responder en particular, siendo mi intento hablar en general. Y así, volviendo a nuestro Arce, dice que conoció en esta ciudad dos monjas, la una en el convento de Regina, que tenía el breviario de tal manera en la memoria, que aplicaba con grandísima prontitud y propiedad sus versos,
salmos y sentencias de homilías de los sanos en las conversaciones. La otra, en el convento de la Concepción, tan acostumbrada a leer las epístolas de mi padre San Jerónimo y locuciones del santo. Y de esta dice que supo después de su muerte, había traducido dichas epístolas en romance, y se duele de que tales talentos no se hubieran empleado en mayores estudios con principios científicos, sin decir los nombres de la una ni de la otra, aunque las trae para confirmación de su sentencia, que no sólo es lícito, pero utilísimo y necesario a las mujeres el estudio de las sagradas letras, y muchos más a las monjas, que es lo mismo a que vuestra discreción me exhorta, y a que concurren tantas razones. Pues si vuelvo los ojos a la tan perseguida habilidad de hacer versos, que en mí es tan natural, que aún me violento para que esta carta no lo sean, y pudiera decir aquello de quodquid conabar dicere versus erat, cuanto decir quería me resultaba en verso. Viéndola condenar a tantos, tanto y acriminar, he buscado muy de propósito cuál sea el daño que puedan tener, y no le he hallado. Ante sí los veo aplaudidos en las bocas de las síbilas, santificados en las plumas de los profetas, especialmente del rey David, de quien dice el gran expositor y amado Padre mío, dando razón de las mensuras de sus metros. Los más de los libros sagrados están en metro, como el Cántico de Moisés y los de Job, dice San Isidoro, en sus etimologías, que están en verso heroico. En los epitalamios los escribió Salomón, en los trenos Jeremías. Y así dice Casidoro, pues nuestra Iglesia Católica no solo no los desdeña, mas los usa en sus himnos y recita los de San Ambrosio, Santo Tomás, de San Isidoro y otros. San Buenaventura les tuvo tal afecto que apenas hay planas suyas sin versos. San Pablo bien se ve que los había estudiado, pues los cita y traduce el de Arato y alega el otro de Parménides. San Gregorio Nacianceno disputa en elegantes versos las cuestiones de matrimonio y la virginidad. ¿Y qué me canso? La reina de la sabiduría y señora nuestra, con sus sagrados labios, entonó el cántico de la Magnífica, y habiéndola traído por ejemplar, agravió fuera traer ejemplos profanos, aunque sean de varones gravísimos y doctísimos, pues esto sobra para prueba. Y el ver que, aunque como la elegancia hebrea no se pudo estrechar en la mensura latina, a cuya causa el traductor sagrado, más atento a lo importante del sentido, omitió el verso, con todo, retienen los salmos el nombre y divisiones de versos. Pues, ¿cuál es el daño que pueden tener ellos en sí? Porque el mal uso no es culpa del arte, sino del mal profesor que los vicia, haciendo de ellos lazos del demonio, y esto en todas las facultades y ciencias sucede. Pues si está el mal en que los use una mujer, ya se ve cuántas lo han usado loablemente, pues, ¿en qué está el serlo yo? Confieso desde luego mi ruindad y vileza, pero no juzgo que se habrá visto una copla mía indecente. De más que yo nunca he escrito cosa alguna por mi voluntad, sino por ruegos y preceptos ajenos, de tal manera que no me acuerdo haber escrito por mi gusto sino en un papelillo que llaman El Sueño. Esa carta que vos, señora mía, honrasteis tanto, la escribí con más repugnancia que otra cosa, y así porque era de cosas sagradas a quienes, como he dicho, tengo reverente temor, como porque parecía querer impugnar cosa a que tengo aversión natural. Y creo que si pudiera haber prevenido el dichoso destino a que nacía, pues, como a otro Moisés, la arrojé expósita a las aguas del Nilo del silencio, donde la halló y acarició una princesa como vos.
Creo, vuelvo a decir, que si yo tal pensara, la ahogara antes entre las mismas manos en que nacía, de miedo de que pareciesen a la luz de vuestro saber los torpes borrones de mi ignorancia. De donde se conoce la grandeza de vuestra bondad, pues está aplaudiendo vuestra voluntad lo que precisamente ha de estar repugnando vuestro clarísimo entendimiento. Pero ya que su ventura la arrojó a vuestras puertas, tan expósita y huérfana que hasta el nombre le pusisteis vos, pésame que, entre más deformidades, llevase también los defectos de la prisa, por la poca salud que continuamente tengo, como por la sobra de ocupaciones en que me pone la obediencia, y carecer de quien me ayude a escribir, y estar necesitada a que todo sea de mi mano, y porque, como iba contra mi genio y no quería más que cumplir con la palabra a quien no podía desobedecer, no veía la hora de acabar, y así dejé de poner discursos enteros y muchas pruebas que se me ofrecían, y las dejé por no escribir más, que, a saber que se había de imprimir, no las hubiera dejado, siquiera por dejar satisfechas algunas objeciones que se han excitado, y pudiera remitir, pero no seré tan desatenta que ponga tan indecentes objetos a la pureza de vuestros ojos, pues basta que los ofenda con mis ignorancias, sin que los remita a ajenos atrevimientos. Si ellos por sí valoren por allá, que son tan livianos que sí harán, me ordenaréis lo que debo hacer, que, si no es interviniendo vuestros preceptos, lo que es por mi defensa nunca tomaré la pluma, porque me parece que no necesita de que otro le responda, quien en lo mismo que se oculta conoce su error. Pues, como dice mi padre San Jerónimo y San Ambrosio, ni yo me tengo por impugnada, pues dice una regla del derecho, accusatio non tenetur si non curat de persona, quae produxerit illam. La acusación no se sostiene si no se cura de la persona que la hizo. Lo que sí es de ponderar es el trabajo que le ha costado el andar haciendo traslados. Rara demencia, cansaré más en quitarse el crédito que pudiera engranjearlo. Yo, señora mía, no he querido responder, aunque otros lo han hecho, sin saberlo yo. Basta que he visto algunos papeles, y entre ellos uno que por docto os remito, y porque leerle os desquite parte del tiempo que os he malgastado en lo que yo escribo. Si vos, señora, gustareis de que yo haga lo contrario de lo que tenía propuesto a vuestro juicio y sentir, al menor movimiento de vuestro gusto cederá, como es razón, mi dictamen, que como os he dicho, era de callar. Y que la paciencia vence tolerando y triunfa sufriendo. Y si entre los gentiles romanos era costumbre, en la más alta cumbre de la gloria de sus capitanes, cuando entraban triunfando de las naciones, vestidos de púrpura y coronados de laurel, tirando el carro, en vez de brutos, coronadas frentes de vencidos reyes, acompañados de los despojos de las riquezas de todo el mundo, y adornada la milicia vencedora de las insignias de sus hazañas, oyendo los aplausos populares en tan honrosos títulos y renombres como llamarlos padres de la patria, columnas del imperio, muros de Roma, amparos de la república y otros nombres gloriosos, que en este supremo auge de la gloria y felicidad humana fuese un soldado, en voz alta diciendo al vencedor, como consentimiento suyo y orden del Senado, mira que eres mortal, mira que tienes tal y tal defecto, sin perdonar los más vergonzosos, como sucedió en el triunfo del César, que vociferaban los más viles y soldados a sus oídos. Lo cual se hacía porque en medio de tanta honra no se desvaneciese el vencedor, y porque el astre de estas afrentas hiciese contrapeso a las velas de tantos aplausos,
para que no peligrase la nave del juicio entre los vientos de las aclamaciones. Si esto, digo, hacían unos gentiles, con solo la luz de la ley natural, nosotros, católicos, con un precepto de amar a los enemigos, ¿qué mucho haremos en tolerarlos? Yo de mí puedo asegurar que las calumnias algunas veces me han mortificado, pero nunca me han hecho daño, porque yo tengo por muy necio al que teniendo ocasión de merecer, pasa el trabajo y pierde el mérito, que es como los que no quieren conformarse al morir y al fin mueren sin servir su resistencia de excusar la muerte, sino de quitarles el mérito de la conformidad y de hacer mala muerte la muerte que podía ser bien. Y así, señora mía, estas cosas creo que aprovechan más que dañan, y tengo por mayor el riesgo de a los aplausos en la flaqueza humana, que suelen apropiarse lo que no es suyo, y es menester estar con mucho cuidado y tener escritas en el corazón aquellas palabras del apóstol, para que sirvan de escudo que resista las puntas de las alabanzas, que son lanzas que, en no atribuyéndose a Dios, cuyas son, nos quitan la vida y nos hacen ser ladrones de la honra de Dios y usurpadores de los talentos que nos entregó y de los dones que nos prestó y de que hemos de dar estrechísima cuenta. Y así, señora, yo temo más esto que aquello, porque aquello, con solo un acto sencillo de paciencia, está convertido en provecho, y esto son menester muchos actos reflejos de humildad y propio conocimiento para que no sea daño. Y así, de mí lo conozco y reconozco que es especial favor de Dios el conocerlo, para saberme portar en uno y en otro con aquella sentencia de San Agustín. Aunque yo soy tal que las más veces lo debo de echar a perder o mezclarlo con tales defectos e imperfecciones, qué vicio lo que de suyo fuera bueno. Y así, en lo poco que se ha impreso mío, no solo mi nombre, pero ni el consentimiento para la impresión ha sido dictamen propio, sino libertad ajena que no cae debajo de mi dominio, como fue la impresión de la carta tenagórica, de suerte que solamente unos ejercicios de la encarnación y unos ofrecimientos de los dolores se imprimieron con gusto mío por la pública devoción, pero sin mi nombre, de los cuales remito algunas copias, porque, si os parece, los repartiráis entre nuestras hermanas las religiosas de esta santa comunidad y demás de esa ciudad. De los dolores va solo uno porque se han consumido ya y no puede hallar más. Hícelo solo por la devoción de mis hermanas. Años ha y después se divulgaron, cuyos asuntos son tan improporcionados a mi tibieza como a mi ignorancia, y solo me ayudó en ellos ser cosas de nuestra gran reina, que no sé qué tiene el que en tratando de María Santísima se enciende el corazón más helado. Yo quisiera, venerable señora mía, remitiros obras dignas de vuestra virtud y sabiduría. Si algunas otras cosillas escribiere, siempre irán a buscar el sagrado de vuestras plantas y el seguro de vuestra corrección, pues no tengo otra alhaja con que pagaros, y en sentir de Séneca, el que empezó a hacer beneficios se obligó a continuarlos, y así os paga a vos vuestra propia liberalidad, que sólo así puedo yo quedar dignamente desempeñada. Que es bizarría del acreedor generoso dar al deudor pobre, con que pueda satisfacer la deuda. Y así lo hizo Dios con el mundo imposibilitado de pagar. Dióle a su Hijo propio para que se le ofreciese por digna satisfacción. Si el estilo, venerable señora mía, de esta carta no hubiese sido como a vos es debido, os pido perdón de la casera familiaridad o menos autoridad de que tratándoos como a una religiosa de velo, hermana mía, se me ha olvidado la distancia de vuestra ilustrísima persona, que a veros yo sin velo no sucediera así, pero vos,
con vuestra cordura y benignidad, supliréis o enmendaréis los términos. Y si os pareciera incongruo el vos de que yo he usado por parecerme que para la reverencia que os debo es muy poca reverencia la reverencia, mudadlo en el que os pareciere decente a lo que vos merecéis, que yo no me he atrevido a exceder de los límites de vuestro estilo, ni a romper el margen de vuestra modestia. Y mantenedme en vuestra gracia, para impetrarme la divina, de que os conceda el Señor muchos aumentos y os guarde, como le suplico y he menester. De este convento de nuestro Padre San Jerónimo de México, a primero día del mes de marzo de 1691. Vuestra más favorecida, Juana Inés de la Cruz. Respuesta a Sor Filotea. Carta atenagórica. Cuarta y última parte. Fin.